Bien, iniciamos una nueva temporada de podcast en Esfera Pública que van a estar como también muy relacionados con, no solamente con los temas de discusión de coyuntura, o sea, el momento que van pasando, ¿no? Ya sea temas del campo del arte o exposiciones o curadurías, etcétera, sino también vamos a tratar de ampliar como la discusión que se da sobre los textos que se están publicando en Esfera por una parte, y también de algunos textos que tienen relación con las discusiones que se están dando en un momento determinado. Entonces, para este caso vamos a conversar con Jorge Sanguino, quien publicó hace cuestión de más de una semana en la esfera pública el texto El formalismo de los niños ricos globales, los followers de la clase media y la extracción estética de los marginalizados, el nuevo régimen estético. Yo quisiera preguntarle a Jorge algo relacionado con el término del formalismo, que aquí está entre comillas, y que también varios lectores me han escrito, ya sea por el directo de Instagram, también para el correo, tiende un poco a ampliar sobre este tema, ¿no? Porque no quedaba, pues es un tema que se refiere obviamente como a algo muy específico de la producción artística, pero ¿a qué tipo de producción artística se refería exactamente Jorge cuando hablaba de este formalismo de los niños ricos globales? Muy buena pregunta. Digamos, se dirige, en principio, el término formalismo se dirige obviamente, a la edificación que se ha tenido, en particular en los últimos años, con el incremento del mercado del arte al objeto formal. Es decir, no, tal vez es una mirada romántica, pero me parece que antes había procesos dentro del arte que obviamente tienen una forma, todo tiene una forma, pero que no estaban tan concentrados en los dos medios que están predominando el mercado del arte, es decir, pintura y escultura, sino que habían formas relacionales. De hecho, ese texto un poco malo, por decirlo así, de la estética relacional declara la relación como una forma, es decir, le da un aspecto formal y se puede decir que la forma es relación, pero está muy dirigido a la producción sencillamente de objetos, tal vez se podría decir el objetualismo, en vez de formalismo, para no ofender, porque hay muchas formas de forma, hay muchas formas de forma, perdón la redundancia, que tienen un sentido, pero se estaba más dirigiendo a lo objetual y a lo corpóreo que se está volviendo la producción artística en muchas esferas del arte para tener un acceso directo al mercado. Mientras que otras áreas, como digamos el sonido arte o el performance, o puedes ponerlo más complejo, la instauración, están disminuyendo y no tienen participación ninguna dentro del mercado del arte, inclusive la fotografía o el video. Mi experiencia es que en las últimas ferias de arte, fotografía y video prácticamente desaparecieron. Es decir, la pandemia y la crisis aceleró el valor intrínseco de la pintura. Digamos lo que estábamos escribiéndonos en el correo. Es increíble que ya la aceleración de las pinturas que están puestas en una galería, cuando llegan al mercado secundario, es decir, a la subasta, anteriormente se hablaba de un periodo de entre 10 años, inclusive 5 años, entre el comprador de la pintura del artista joven y la puesta de la pintura en la subasta. Hoy en día son pinturas que son hechas en el 2019 y en el 2021 salen a subasta. En el 2019 costaban 20.000 euros y en el 2021 en subasta cuestan $500.000. O sea que sí se ha acelerado ese proceso del objetual y en particular de la idea de la pintura y la idea de la escultura, y se ha acelerado también el proceso de especulación financiera sobre ellos. A eso se dirigía también un poco el término. Jorge, y en relación con el término de los followers, que también, pues ahí queda claro en el texto a qué se refiere en términos de las dinámicas como en las redes sociales, ¿cierto? Como quisiera también que nos ampliaras un poco más, que eso también vino como relación con las preguntas que me hacían por correo y por el directo, era que nos ampliaras un poco más como del término de los followers, de dónde viene, ¿no? Qué implicaciones también tiene en términos de lo que es la
forma de participar de esa clase dominante o, digamos, de ese mainstream o de lo que representa, ¿no? Están, digamos, metidos como entre lo que son los temas centrales, las discusiones centrales del arte contemporáneo. Gracias por haber leído muy bien el artículo. Sí, la pregunta se dirigía más o menos que, o lo siguiente, digamos, quedémonos en el ejemplo en el que estás dando, porque lo hablábamos la otra vez, y digamos, los días VIP de una feria son los días más llenos, porque todo el mundo se convirtió en un miembro VIP de una feria. Sí, Es increíble. Y no significa que todos hayamos accedido al nivel de los VIP, sino que los VIP ya tienen un VIP del VIP. sí, 2, 3 días previos, sí, inclusive antes de que la prensa pueda llegar, donde van y las colecciones grandes como la de François Pinault compran las obras. claro, Y lo demás es casi como ese saborear de esa vida de la gente muy adinerada, y donde tú estás incluido dentro del VIP. Si tienes suerte, te invitan a una cena, a una galería, y si tienes suerte, puedes ir a otra cosa. Pero estás ahí, pero no eres parte de ellos tampoco. ya. Pues, ni siquiera a nivel de la participación comercial, porque los precios son astronómicos. Ujú. Y, y ya todo se desarrolló en el entretelón, es decir, ni siquiera de testigo puedes estar allí. Entonces, siguiendo esa lógica de las ferias de arte, que les encanta tener los VIPs de los VIP democráticos, eh, también es porque el criterio de popularidad es con el que se está manejando desde hace mucho tiempo los dineros y fondos para crear exhibiciones, que me parece muy triste. Es decir, cuando tú pasas una propuesta para dineros y fondos públicos para hacer una exhibición, ellos quieren saber cuánto público va a venir. Claro, Y para responder cuánto público va a venir, o sea, tú tienes que aspirar a repetir los modelos exitosos, y tienes que comenzar a hacer exhibiciones de las cosas que ya han estado antes, que han sido promovidas con interés, algunas veces con intereses privados, para que puedas obtener los fondos para tener una exhibición con público. Entonces, el follower es una manera de inclusión, y es una manera también en la cual se está buscando, o digamos, se está cambiando los criterios de la medición del fenómeno estético. Es decir, alguien ve una galería y ve tantos followers y dice, la galería es buena. sí. Jorge, y ahí como para cerrar este ciclo como de preguntas, tiene una pregunta que me ha hecho, bueno, ¿y qué obras son? Sí, habla de tales y tales tipos de obra que tienen que ver con tapetes kurdos, con elementos de la resistencia del Partido Comunista Chino, con casitas de latón del barrio de Invasión. Bueno, uno ya sabe, ¿no? Cuando uno escucha o te lee este tipo de cosas, qué tipo de obra están refiriendo. Y también hace eco en mucha de la producción que vemos acá, ¿no? Que son producciones que van desde la producción con la violencia, pues con obras relacionadas con la violencia, con las víctimas, ahora pues con el paro, ¿no? Todo tipo de cosas que se van volviendo ya, ¿no? Que entran dentro del circuito del arte contemporáneo, y ya sea como obra o como charla, como libro, y los académicos también generando sus análisis y sus, si se quiere, no sé, reflexiones sobre el impacto del paro, digamos, en la sociedad, en el tema, en el arte, en la cultura, etcétera, y las cosas que hay que hacer. Entonces, cuéntanos un poco de esas obras, de qué obras estamos hablando, pues, qué obras tienes tú en mente, ¿no? Cuando tú escribiste esto, teniendo en cuenta, claro, que tú, pues, eres de Cali, pero vives en Alemania, o sea, estás hace mucho tiempo allá y tienes tu espacio de White Palms, pero cuéntanos un poquito como a las obras específicas que te refieres. Claro, yo creo que tú publicaste en Instagram, digamos, un ejemplo muy clásico y muy reciente, porque además de todo, en 3 días o no sé cuándo va a tener un talk al respecto de la bolsa del supermercado económico, Sí, Lars Elminger, que realmente toma la bolsa. La gente sin casa en Alemania, la mayoría de sus ajuares son transportados en las bolsas del supermercado, sí, que es el supermercado más barato, y toda su estética, como tú lo explicaste muy bien, para la promoción de su bolsa, que cuesta 500 euros y que se echa en cuero, no es la bolsa plástica del supermercado, utilizó la estética de las personas sin hogar,
para promover su propia bolsa. Sí. Y de alguna manera es un problema social muy grave, porque además las personas sin casa se han incrementado en Europa razonablemente por la migración de países que, digamos, Rumania, Bulgaria, donde les queda mucho mejor vivir en Alemania que vivir en sus países de origen. Y eso realmente circuló con sus fotografías, con la estética de las personas en casa, en los medios en Instagram, en todos los lugares. Y hubo personas que se molestaron, pero nunca hubo una condena, sino que se cumplió un poco por la parte de la producción estética para nunca enfrentar a la dinámica social que está detrás de este problema muy grave, que está afectando al mundo entero. Eso es un ejemplo muy claro. No podría discutir mucho. Yo creo que hay partidarios de Ai Weiwei, hay gente que no es partidaria de Ai Weiwei, hay Sí, muchas apropiaciones de las peleas del régimen comunista chino, sí, y todo queda de cierta manera entrecruzada cuando pone la noticia que el banco suizo ASB, que creo, le cancela su cuenta de la fundación, y tiene uno que reflexionar y decir, ¿cómo es posible que un artista tenga una cuenta en Suiza, que es un paraíso sí. fiscal? Ujú. Obviamente todos sabemos que Ai Weiwei gana millones. Tenemos que entender que una fundación es una manera de manejo de patrimonio. La tienen las empresas más grandes del mundo también, siempre tienen fundaciones para pagar menos impuestos. Entonces, por un lado, se presenta como víctima, posiblemente lo es, Ujú. así mostrándole el dedo a la plaza Tiananmen, Sí. Tiananmen. Pero por el otro lado tenemos un empresario que tiene una fundación en uno de los bancos más poderosos de Suiza. Entonces, este tipo de paradojas es las que estamos viendo completamente. Y ahora hay un caso muy grande, eh, vuelto a sacar a la luz por la participación de Jimmy Durhan en la Sí, documenta. Cuando la retrospectiva de Jimmy Durhan en el New Museum, él se presentó como heredero de los Cherokee, a pesar sí. de que él en entrevistas pasadas había dicho que él no era miembro de la comunidad Cherokee. Entonces hubo Ujú. muchas voces de protesta de la comunidad diciendo que él nunca había buscado con su arte ni resaltar los problemas de la comunidad Cherokee, ni tampoco lograr una coalición, ni tampoco trabajar para ellos, pero que en ese momento saldría muy beneficioso, pues en estos momentos donde estamos revisando anticolonialismo y nuestros nuevos discursos, pues le saldría muy, muy beneficioso decir Ujú. que él era Cherokee y presentarse de esa manera para la retrospectiva. Sí, Entonces, sí. claro, ahí digamos, hay una extracción de materiales de los conflictos de las comunidades indígenas norteamericanas que también son terribles, y una presentación de sí misma en un perfil para poder circular por determinados momentos. Cada cual podría encontrar un ejemplo, algunos artistas, y lo bueno si trabajan muy conscientes y tratan de evitar la extracción material y buscan métodos digamos, de volver a integrar el trabajo que hacen a la sociedad que les está ofreciendo los materiales estéticos para la Sí. producción de obra. Ujú. Tú también hablas, me acuerdo, de una artista que busca explotar sus orígenes kurdos, ¿no? Melika Kara, ella trabaja, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. ¿Nos puedes contar un poco de este trabajo de Melika Kara, cómo es, qué tipo de planteamientos claro. tiene? Yo creo que ahí se reúne la crítica del formalismo con la extracción. Es de origen kurdo, pero nació, vivió en Alemania, Ujú. vive en Alemania, trabaja en Alemania y produce pinturas de un formato muy grande. Y en sus pinturas trata de rescatar digamos, la herencia cultural kurda, que es una muy difícil, porque siempre ha sido un pueblo que ha estado moviéndose de un lado para otro, teniendo que migrar. No tiene nación. Y Ujú. ocurre la pregunta número uno. Exacto, ocurre la pregunta número uno. ¿Es la pintura, que obviamente está en museos y en colecciones privadas, el medio exacto y preciso para poder trabajar con el problema de la memoria kurda? Ujú. Es decir, y uno ve que las instalaciones son absolutamente forzadas, inclusive trabaja con una antropóloga visual, absolutamente forzadas, donde está la gran pintura escenificada y detrás digamos, en el beamer
proyectan imágenes de archivo de las familias kurdas. Entonces la escenificación es muy linda. La escenificación es muy linda, pero la pintura, el mero hecho de haberse restringido contra la pintura, o de haberse restringido en la pintura para tratar un problema tan grave, ya es una decisión formal, y la extracción de contenido de las migraciones kurdas como elemento simbólico, es que ni siquiera aparece iconografía en sus pinturas, no hay una referencia iconográfica directa en lo que yo he visto, tal vez me equivoque. Pone en sospecha cuál es realmente la propuesta de esta pintura en relación con el problema kurdo, o es más bien una pintura que circula muy bien en Europa y que cuando la gente la pone en sus casas dice es que ella tiene antepasados kurdos. Entonces uno le pregunta a la persona, ¿y qué implica eso? ¿Qué significa eso? Y la mayoría de ellos no pueden responder. Es muy interesante, ¿no? No pueden responder qué es ese trabajo y sus referencias con la cultura kurda. Yo creo que son casos muy puntuales y yo creo que uno puede encontrar muchos también, desgraciadamente, pero también, como digo, efectivamente puede encontrar artistas que están muy responsables y que ven ese problema de la relación con los otros de una manera muy seria y están siempre pensando cuáles son los mecanismos de devolución, es decir, cuáles son los mecanismos, a pesar de la precariedad del mundo del arte y de la cultura, siempre están buscando una manera de devolución a las comunidades de donde han podido sacar algo o de donde han tenido contenidos estéticos o materiales para trabajar. Diga, eso que mencionas de Sí, estas sí. obras, entonces tendríamos también, o sea, eso hace eco en mucha discusión que se ha dado sobre el político, acá también, o sea, aquí se inició hace como 15 años, me acuerdo Carlos Salazar con estos primeros artículos que escribía en la esfera pública, luego vinieron otros autores, por ejemplo, estuvo también Guillermo Villamizar, Lucas Ospina, Claudia Díaz, etcétera, trabajando sobre este tema, y había por un lado, desencanto con el arte político por ese mismo problema, ¿no? Como que se menciona, se tokeniza de alguna manera lo que mismo que pasa con los artistas que tú mencionabas, y se está, pues ya es una cosa que de alguna manera está normalizada, ¿no? O lo mismo que pasó con la colección Daros, ¿no? En Suiza, que no sé si tú la conocías, que hizo la Casa Daros en Brasil y todo esto, ¿no? Y era porque detrás tenía un tema relacionado también con asbesto, ¿no? Y era, ¿no? Como una manera de un laundry, ¿no? Como una manera de lavar la imagen, en fin. ¿Tú crees que estos artistas que están mencionando acá, digamos, te relacionan también con esas discusiones que puede haber sobre el arte político o temas también de tocanista, por la manera como se extrae también lo que tú dices allí de las luchas y los temas sociales? También podría pasar con lo que ha pasado en Colombia con el paro, por ejemplo, ahora me imagino que vendrán para próximos eventos y, digamos, ya sea exposiciones y curadurías, temas relacionados con la movilización social, ¿no? Como que de alguna manera es inevitable que el arte también, de alguna manera, traiga para la escena, ¿no? Y de alguna manera también neutralice ese tipo de, digamos, de realidades, ¿no? Que están más allá de lo que se supone que es el arte comercial. Es muy interesante porque el texto lo leyó una muy buena profesora, una muy buena amiga que está haciendo un seminario muy bonito en Alemania que se llama La Nueva Historia del Arte. Y yo te hago una respuesta larga, es decir, es un seminario de Nueva Historia del Arte que trata de utilizar otros elementos para que podamos concebir una nueva historia del arte. Es decir, desde la perspectiva feminista hasta estudios visuales, desde crítica al canon. Y es muy importante que hagamos una crítica al canon con estudios muy serios. La noticia en Alemania la han tratado de enterrar un poco, pero ya sabemos, por ejemplo, que los fundadores de la Documenta tenían participación en el Partido Nacional Socialista. O sea, ese es el gran evento del arte. Sus grandes fundadores eran miembros del Partido Socialista. Y eso solamente se puede descubrir y activar cuando uno va y se propone hacer una nueva historia del arte. Lo que te quería decir es que ya estaba un poco me escribió y me dijo que la última frase donde podría haber una posibilidad de oponerse al nuevo régimen, que parecía que yo estaba muy dubitativo de esa frase. Y tengo que decir lo que sí, y luego lo comentamos en la discusión, tenemos un problema de consenso, y es un problema
no porque no queramos ponernos de acuerdo, no porque no sepamos qué es lo correcto, no porque no que tengamos un deseo de actuar éticamente bien, sino porque en el sistema de cultura o en el sistema del arte, la precarización es tan evidente y tan presente que no vamos a tener más, no tenemos muchas opciones más que a veces de buscar la manera de originar recursos con lo que sea de moda, con lo que sea más atrayente, con lo que tenga más likes, con lo que tenga más followers, con lo que se vea rentable bajo una u otra perspectiva. Y es que el problema del consenso es un problema difícil. Yo no tomaría de mal, digamos, que hayan estudios o que hayan propuestas para las próximas ediciones de los salones nacionales donde el problema del paro sea adaptado y sobre todo lo que tú has estado trabajando mucho, que los grafitis los están desapareciendo. Pero lo más importante es que aquellas personas que han estado ahí, que son las que están en la calle, las que se han enfrentado, a los que detienen a los policías que están, o a los civiles, de la gente de bien que quieren tapar los grafitis, que también tengan una participación directa dentro del sistema del arte. Sino el problema de toda la potencia, digamos, que tienen los discursos y esa situación es que posiblemente aquel que tenga mejores recursos, mejores accesos, en sentido de conocer curadores, mejor medios de producción, porque tiene los recursos, se apropia del tema, lo haga de sí mismo y con él comienza a circular en bienales, en documentas y en todo lo que va a suceder. Se dirige más bien un poco a esto, la crítica, no a la posibilidad de que podamos hablar de los fenómenos sociales que nos afectan a todos, sino cómo vamos a poder hablar de estos fenómenos de una manera equitativa y participativa si estamos bajo una situación de precariedad todo el tiempo. Entonces, un artista que quiera trabajar sobre este tema, si no tiene los recursos, no va a hacerlo, sino una producción en video cuesta muchísimo dinero para empezar. Yo creo que yo me estaba dirigiendo un poco a eso, no sé si te estoy respondiendo la pregunta, pero era un poco lo que sí estoy tratando de investigar desde hace un buen tiempo y es cómo lograr un consenso cuando las condiciones son de precarización. Es decir, cómo podemos evitar que los contenidos materiales o los contenidos sensibles sean atrapados por aquellos que tienen más recursos y que pueden con ellos más reproducir sus propios modelos. Pero te agradezco mucho por es decir, porque publicaste el artículo, porque me has estado publicando, por la lectura del artículo. Curiosamente dio el efecto del artículo, que hubo más followers, pero hubo conversaciones y encuentros muy bonitos a través del artículo y creo que es una labor que tú has estado haciendo todo el tiempo que es maravillosa. En comparación con el nivel de discusión que se está dando en Alemania, es increíble el nivel de discusión que se está llevando en Colombia en temas estéticos. Esta discusión no se está llevando en Alemania. O la discusión de lo que te estaba diciendo, de que se descubrió, es un hecho muy grave, es un hecho muy grave que los fundadores de la Documenta, que es digamos, la gran coronación papal del mundo del arte, Sí, que fue hecha para mostrarle al mundo entero que Alemania no era un país nazista. sí, Se eran nazis. descubre cuyos fundadores pertenecieron al Partido Nacional Socialista. Dime. No, que digo que de pronto eso va a ser también un tema de discusión ahora que aparezca, ¿no? La documenta dentro de poco va a ser. ¿No crees tú que puede aflorar esto, digamos, como un tema de debate también que va a, digamos, a afrontar la documenta, la relación con esto que tú nos estás contando? Con ese pasado, sí, sería Sí. buenísimo. Yo creo que lo que quería indicar con ese ejemplo, que se quedó repetido varias veces, es que este tipo de discusión no se está llevando en Alemania, pero digamos es muy eh, complaciente ver que el tipo de discusiones que tú estás ofreciendo en Colombia y la reacción también se nota que es de otro tipo, es decir, hay más una apertura a una discusión sobre temas estéticos y sobre práctica de arte Ya, que la que yo estoy viviendo en este país. Entonces, por ya. eso, felicitaciones. Realmente todo va a decirte que felicidades y felicitaciones. Gracias, no, gracias.